Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Silvia Rebasa. Silvia es abogada, miembro de la firma PPU, Oficina Perú, firma líder en América Latina con oficinas en Colombia y Chile, pero además en España y Portugal, siendo por lo tanto una full service law firm, ¿no es cierto?, rankeada por Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes en la región, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Silvia? ¿Bien? Todo muy bien, Augusto, muchas gracias. Buen día. Gracias por la Buenos invitación. días, buenas tardes, buenas noches para quien vea este episodio, ¿no es cierto? Silvia forma parte del equipo de Relaciones Humanas y Recursos Humanos en PPU Perú. Y queríamos conversar hoy con Silvia sobre un tema de mucha actualidad que tiene que ver con el uso del WhatsApp como elemento de prueba y básicamente, ¿no es cierto?, en temas vinculados con el área de recursos humanos, no sea en un juicio o en una inspección, etcétera. Entonces, Silvia, la primera pregunta que te quiero hacer para ir un poco de lo particular a lo general es, ¿se puede aportar como elemento de prueba hoy un WhatsApp frente a una contienda laboral? Sí, de hecho es algo muy del siglo XXI, ¿no? Es decir, nosotros cuando recién se crea todo el sistema jurídico, y más aún en años o hace 100 años, pensemos, cuando Ujú. teníamos que pensar en elementos probatorios, ya sea para aspectos laborales o cualquier otra índole, cómo nos hubiese gustado tener a la mano las pruebas del WhatsApp, ¿no? Es decir, algo que quede por escrito, que con tanta facilidad podamos remitir a un juez y probar de repente alguna situación que aconteció. Eso que no teníamos hace 100 años, lo tenemos hoy en día. Tenemos la facilidad de WhatsApp. Y así como es un mecanismo rápido para comunicarnos, también es un mecanismo que puede y es en muchos casos utilizado como prueba, en algunos casos hasta prueba única, pero prueba en procesos judiciales e incluso procedimientos inspectivos también. En el caso de Perú tenemos a la SUNAFIL, que es el ente que ve el tema inspectivo en nuestro país, pero lo podemos tener ahí e incluso en procedimientos disciplinarios con un empleador. Es decir, se puede utilizar WhatsApp para cualquier tipo de tema, siempre y cuando estemos dentro de una forma de obtención lícita, Obvio. otros aspectos que seguro ahorita ya entramos ahí a detallar. Bueno, ahí está el tema, ¿no? La pregunta que te quería hacer es, también uno aporta el WhatsApp en el expediente. ¿Suelen ser cuestionados la licitud de esta prueba? Pueden ser cuestionados en algunos casos, ¿no? Lo que se exige, no tenemos una norma que regule o que determine cuál es el parámetro para utilizar WhatsApp como prueba, pero sí tenemos, por ejemplo, antecedentes como sentencias, en el caso de Perú, del Tribunal Constitucional que tenemos, en el que indica que si bien es cierto, tenemos que cuidar el derecho a la intimidad de un trabajador o trabajadora y también Ujú. cuidar, por ejemplo, los derechos vinculados con las comunicaciones, lo que está protegido en realidad es que no se haya obtenido de una forma lesiva al derecho Ujú. al secreto de las comunicaciones. Por ejemplo, Ujú. acá en Perú se le denomina chuponeo a veces a cuando alguien hace, ¿no? O intercepta una llamada entre dos personas o intercepta de repente un mensaje de WhatsApp. Por ejemplo, si es que viene un empleador y ve que un trabajador está hablando con otra persona por WhatsApp y el empleador aprovecha y toma una foto, ¿no? Ahí estamos hablando de una interceptación. El empleador no era parte de esa conversación. Ajá, Lo que está ok. haciendo es meterse a la Ujú. intimidad del trabajador. Entonces, Ujú. esa forma no es lícita, pero sí puede haber una fórmula lícita, y de hecho fue parte de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es los casos en los que, por ejemplo, hay grupos de WhatsApp, y esto es algo muy del día a día en los sectores de trabajo, ¿no? Es decir, a veces para tener facilidad en comunicación con nuestros trabajadores, hacemos un grupo de WhatsApp donde están 10, 15, 40 trabajadores, y por ahí podemos dar órdenes o podemos ver algunos temas. Entonces, ocurrió que en uno de estos grupos de WhatsApp se obtuvo una prueba para un tema laboral, pero que Ujú. fue remitida por otro de los participantes de ese chat. Entonces, el trabajador, a quien iba vinculado o sobre quien iba este proceso disciplinario,
lo que dice es, se ha obtenido esa prueba de forma lesiva. Ok. ¿Por qué? Porque se está accediendo, ¿no?, Ujú. a un comentario que yo hice en un chat grupal. Pero lo que acá finalmente se determinó es que no era una prueba ilícita porque lo estaba proporcionando otra persona que estuvo parte de ese chat. Entonces, si es que yo tengo acceso al chat y remito esa información, y esa información es parte de una prueba, ya sea para un procedimiento disciplinario, proceso judicial, es válido, porque yo soy un interlocutor, soy un interceptor, soy parte de esa conversación. Ok, Lo difícil bien. y lo que sería cuestionado sería, como decíamos, si es que yo no fui parte de esa conversación y la intercepto. Eso es lo ilícito en este caso. Y de acuerdo con tu experiencia, Silvia, ¿cómo estás viendo el tema de WhatsApp en casos de hostigamiento laboral? ¿Hay precedentes o tu experiencia profesional? ¿Cómo estás viendo el tema ese? Y de hecho, en hostigamientos de tipo laboral o, por ejemplo, sobre todo en tipo sexual, muchas Ujú, veces los WhatsApp son las pruebas determinantes que tenemos, ¿no? Si pensamos en casos de hostigamiento sexual, que lamentablemente ocurren en el Perú, como imagino también en muchos otros países de la región, el hostigamiento sexual en realidad ocurre de una forma en la que muchas veces no tenemos medios probatorios para poder demostrar que eso ocurrió, ¿verdad? Entonces, ujú, una trabajadora, por ejemplo, que denuncia a un compañero de trabajo por hostigamiento sexual, muchas veces puede decir, tuve una invitación indecorosa, pero no ujú. tengo una prueba para ello. Pero lo que sí tengo son mensajes de WhatsApp en los que me escribió mandándome fotos o mensajes en la madrugada. Entonces, la prueba de WhatsApp ahí se utiliza como un mecanismo para demostrar o bien el propio acto de hostigamiento o que le dé verosimilitud a la denuncia de la trabajadora porque se demuestra que en estos casos sí ha habido una situación de una comunicación indebida, ¿no? Es decir, en la madrugada, que dos trabajadores estén conversando, o que alguien esté proponiendo algo a otro trabajador a esas Ujú. horas de la madrugada no es algo habitual ni que debería ocurrir. Entonces, Bien. eso es una prueba y es el WhatsApp que nos ayuda también a tener estos elementos. Ahora, una pregunta, ¿no? Pues acá estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de celulares, estamos hablando que el celular puede ser provisto por la compañía o puede ser el celular individual, ¿no es cierto?, el empleado. Acá los tribunales en Perú, ¿no?, han exigido de alguna manera que estos WhatsApp estuvieran como para garantizar su autenticidad bajo algún sistema de, no sé si encriptamiento, de seguridad o de autenticidad, o no, o el simple WhatsApp puede servir como elemento de prueba. No hay una exigencia per se de que exista algún tipo de encriptamiento, perdonen el sonido, pero lo que sí puede ocurrir en algunos casos es que otra parte cuestione esa medida. Es decir, que otra parte diga, este WhatsApp ha sido o bien adulterado, que a Ujú, veces puede ocurrir, o obvio. este WhatsApp no es cierto, ¿no? Entonces pueden haber los dos casos. Puede haber un WhatsApp que se creó de cero y para eso hay peritos que se encargan de validar si es que en realidad se ha creado de cero o incluso se ha sido manipulado, porque muchas veces puede ser que dos personas aporten la misma conversación y distinta. Y eso es porque el WhatsApp, como todos ustedes conocerán, tiene algunas funciones, como por ejemplo, yo puedo eliminar un mensaje que mandé y puedo poner eliminar para todos. Ujú, Entonces, se borró. ujú. Deja, por supuesto, huella esa eliminación, pero la idea es que hay una forma detrás en la que peritajes informáticos, ¿no?, o expertos pueden revisar si es que el WhatsApp está integral, si es que en realidad es veraz o si ha sido de alguna manera manipulado. Bien. Estamos hablando mucho sobre WhatsApp, que ya hoy se ha convertido, como bien decías vos, esto de los grupos, se ha convertido en una cuasi red social también, ¿no es cierto? Correcto. Este, ¿qué tenés para compartirnos de tu experiencia o de lo que han dicho los tribunales en Perú respecto de Instagram o Facebook? Digamos, ¿hay un criterio análogo o son dos mundos diferentes? No, también hay un criterio análogo en el sentido que a otras pruebas que se utilizan son también lo que ocurre en Instagram, lo que Ujú. ocurre en TikTok, incluso hoy en día, que es una red TikTok, social muy correcto. utilizada, ¿no? De hecho, hay varios casos que hemos tenido, por ejemplo, de trabajadores que realizan alguna actividad indebida dentro de la empresa, ¿no? Ujú. Y lo graban y lo suben a TikTok. Entonces,
Por ejemplo, un caso también que sonó mucho, unos trabajadores bailando, ¿no? Bueno, en modo juego, pero en una zona altamente riesgosa. Entonces, esa actitud de bailar, de agarrar implementos para utilizarlos como utilizaban como instrumentos musicales, ¿no? En un área de riesgo, puede parecer algo gracioso, pero en realidad el empleador se preocupa porque dice, si ocurre un accidente aquí, ¿quién va a tener la responsabilidad? Soy yo. Entonces, al ver esta situación, y encima en horas de trabajo, por supuesto, que su vida a TikTok lo utiliza como un mecanismo para aplicar una medida disciplinaria. Correcto. En ese caso, como TikTok es una red social pública, ¿no? No es que está accediendo, no es que está violando la intimidad o privacidad del trabajador, sino que el propio trabajador lo ha expuesto en la red social, entonces puede ser tomado para estos efectos. Así como muchas otras situaciones, como otro que se me viene ahorita a la cabeza, alguien que presenta un descanso médico y dice estoy enfermo, Y luego después lo sube vemos una foto en la vacacionando. playa. Exactamente, lo vemos de vacaciones, lo vemos en la playa. Entonces ahí claramente también hay una oportunidad en donde el empleador puede decir acá válidamente pueden poner una medida disciplinaria y el trabajador o la trabajadora podría decir no, esto es una violación a mi intimidad, pero en realidad el propio trabajador o trabajadora lo ha colocado en una red Claro, social totalmente claro, abierta. claro. Entonces, son casos que todavía están perfilándose, todavía hay pronunciamientos pendientes, imagino, pero que tenemos Ajá, como trabajo el ver y que ya nos van mostrando un tema muy interesante, ¿no? Respecto a... seguro. Bueno, vamos a ir un poquito más para atrás ahora, ¿no? Que Sí, es el claro. tema, ¿no? Es el tema de los correos electrónicos. ¿Cómo Ujú. estamos en Perú respecto de la jurisprudencia? ¿Están aceptando el correo electrónico, también el simple correo electrónico enviado desde mi dominio, o están exigiendo algún tipo también de norma de seguridad para justamente certificar su autenticidad? ¿Hay algún tipo de experiencia en esto? Los correos electrónicos, efectivamente, hay diversos pronunciamientos sobre la forma de tomarlos en cuenta, pero por ejemplo, para temas laborales, siempre es importante considerar los correos electrónicos que han sido entregados de forma corporativa, ¿no? Si es que yo no tengo, Ujú, por ejemplo, una autorización ujú. para tener conocimiento de correos personales, ¿no? Siempre es preferible utilizar los correos corporativos e incluso cuando son correos corporativos, en algunos casos, si es que es una afirmación, ¿no? O algo que le da algún tipo de potestad al empleador, por ejemplo, el trabajador dijo algo muy conveniente para la empresa en ese correo, lo que sí se puede validar es si es que el trabajador era la única persona que tenía acceso a ese correo electrónico, de manera que no vaya a ser que un empleador u una persona enviada por el empleador con acceso al mismo correo electrónico ingresó y mandó el correo por esa vía, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de dilucidaciones de si en verdad el contenido del correo es certero o no, o si el contenido del correo pueda ser en algún momento cuestionado, es que se pide que si bien el empleador en muchos casos tiene acceso, ¿verdad?, al correo electrónico para poder verlo cuando está autorizado para poder revisar lo que llega o lo que sale de los correos electrónicos, Ujú. no tenga un acceso de conocer la clave y de poder enviar un correo, sino que tiene que cuidar mucho la forma en la comunicación para que lo que emita el trabajador a través de sus correos sea algo atribuido únicamente a él. Perfecto. Silvia, para cerrar esta tan interesante charla, ¿algún tip, alguna sugerencia, algún consejo para los empleadores? Sí, de hecho, varias cosas acá. Primero, respecto a WhatsApp y los grupos que hablábamos hace un ratito, es muy importante recordar que sí, el WhatsApp es una buena herramienta para comunicarnos más rápido con nuestros trabajadores, pero tenemos que cuidar dos cosas, ¿no? Primero, el tema del respeto que debe haber en estos grupos de WhatsApp. Por tanto, es importante que hayan lineamientos hacia los trabajadores sobre cómo deben de comportarse en esta red social, bueno, en fórmula de comunicación, ¿no? Mecanismo de Ujú. comunicación que es el WhatsApp, y también a los jefes o al personal que esté a cargo de eso, que sea una especie de moderador, digamos, del grupo de WhatsApp para evitar que ese grupo degenere, ¿no? Y se vuelva un lugar en donde puedan darse casos de hostigamiento, Claro, vía claro. laboral que puede darse, ¿no? Ujú, ujú. Pero también es muy importante que si yo utilizo
el WhatsApp para grupos, lo que yo tengo que hacer es pedirle a los trabajadores consentimiento si es que voy a usar sus números personales. Claro, Que tengo un número corporativo, puedo decirle, esta es tu vía de uso porque esta es una herramienta más de trabajo. correcto. Pero si voy a utilizar su número celular personal, necesito una autorización porque de alguna manera estamos convirtiendo a su celular en una herramienta de trabajo. Entonces necesito una autorización para poder hacerlo. De igual manera, también otras recomendaciones que podríamos dar ahí es cuidar mucho los horarios en los que hay comunicaciones, ¿no? Ujú. Nosotros, y de hecho los empleadores tienen mucha preocupación respecto a que se cumplan las jornadas de trabajo, porque, al menos acá en Perú, un exceso de jornada de 20 minutos ya te genera un pago en sobretiempo, un Correcto. pago de horas extras. Ujú. Entonces, si por ahí se activa una conversación laboral a las 10 de la noche, hora fuera del horario de trabajo de los trabajadores, eso puede ser usado como una prueba para decir, estoy trabajando Claro, en este tiempo. claro. Entonces, esas directivas tienen que estar. Y todo esto se engloba a que los empleadores deberían tener una política que contemple cuáles son las indicaciones para el uso de WhatsApp, cuáles son las fórmulas de uso de ese WhatsApp, entre estas otras ideas que hemos ido intercambiando también. Y para cerrar entonces, Silvia, en tu experiencia, ¿estás observando de que las compañías están implementando estas políticas? Por el momento, hay algunas compañías muy interesadas, sí lo están Ujú, haciendo, pero hay ujú. otras que utilizan el WhatsApp, pero todavía no están viendo los potenciales riesgos que pueden haber. Entonces, sí es importante recordar que todo cambio es bueno, ¿no? Es decir, todo cambio tecnológico, de hecho, lo que tenemos hoy, que es el WhatsApp en el 2024, de repente en el 2034 va a ser una inteligencia artificial en donde nos vamos a ver, ¿no? Directamente. Te está haciendo muy lejos. No sé si me iría 10 Es años verdad, no adelante. está muy lejos. Es No sé si verdad. no sé si me iría 10 años adelante. De Quizás. repente unos 5 años más. Sí, es decir, todo esto va cambiando. Entonces, Ujú. lo que tenemos que hacer es adaptarnos también a esos cambios, ¿no? Ok. Y tenemos que, por tanto, tener en cuenta que los cambios son beneficiosos, pero también pueden tener riesgos derivados que no queremos tener. Entonces, por eso es importante ir de la mano con los cambios y también poner políticas o medidas, o al menos directivas internas, ¿no? Que conozcan nuestros trabajadores y que conozcan sobre todo los líderes de equipo para poder manejarlo adecuadamente. Hemos conversado con Silvia Rebasa. Silvia es miembro de la firma PPU, integra PPU Perú e integra el equipo de relaciones laborales. Gracias, Silvia, por tu tiempo y las puertas abiertas para un próximo Legal Insight contigo. Muchas gracias, Augusto. Un gusto para mí.